Proclamación del poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con la invitación de que abramos el libro de Ruth, que es el que estamos estudiando para esta temporada de Adviento, en el capítulo 2. Ruth capítulo 2, vamos a leer el versículo 12. Ruth capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer todos juntos este versículo, dice así: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Quiero enfatizar y acotar la última frase: bajo cuyas alas has venido a refugiar. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor, te damos gracias porque nos concedes el inmerecido privilegio de adorarte en la comunión de los santos. Te damos gracias porque nos concedes el inmerecido privilegio de proclamar tu poderoso Evangelio desde este lugar. Y te damos gracias porque mediante la republicación de tu palabra, nosotros seremos edificados, exhortados y consolados con tus santas promesas. Te pedimos pues que tu Espíritu Santo nos lleve a un buen entendimiento de tu voluntad, que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza y tu palabra la dirección para cumplir fielmente tu voluntad, y que podamos ser luz y sal de la tierra en esta temporada, para nuestros familiares, para nuestros amigos y vecinos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía, hermanos, en la exposición anterior, que el libro de Ruth y cualquier otro libro que nosotros veamos, siempre lo debemos de mirar a la luz y el contexto de la totalidad de las Escrituras. Y si nosotros vemos la totalidad de las Escrituras, entonces estaremos pendientes de que las mismas Escrituras nos revelan el mandato cultural que Dios le había dado al hombre para cuidar de su creación. Las mismas Escrituras nos revelan las categorías que existen dentro de la creación del Señor: creación, caída y redención. Cuando iniciábamos este capítulo, leíamos el último versículo de Jueces y veíamos que ahí decía que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este tiene inmediata relación y conexión con el versículo 1 del libro de Ruth, en su capítulo 1. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Vean ustedes esa relación. Que hubo hambre en la tierra. Y entonces vean ustedes el juicio de Dios sobre esta tierra. Vimos cómo esta familia, Elimelech, no soportó el juicio de Dios y salió huyendo. Huyó de su pueblo, del pueblo del pacto, de su heredad, de su familia. Y hemos visto ya todo lo que aconteció en aquel país de Moab. Ahora vemos a Noemí de regreso en su tierra y con ella a su nuera, a Ruth. El regreso de Noemí ocurrió, como dice la Escritura, como leímos, en el comienzo de la cosecha de la cebada. Estaba próximo lo que los judíos conocen como el Shavuot, o sea, la fiesta de las cosechas, o como ya en el Nuevo Testamento lo encontramos, la fiesta del Pentecostés. Ruth se propuso ir a los campos de los ricos para recoger los granos que caían detrás de los segadores. Esa era una manera que Dios había establecido para cuidar de los pobres.
Dios siempre ha cuidado de los pobres y está interesado por los pobres. Es su iglesia la que se ha hecho lerda y abúlica para cumplir con este mandato de Dios. Pero Él siempre ha cuidado de los pobres. En las Escrituras del Antiguo Testamento leemos que había una ley en la que Israel que permitía esta práctica de ayudar a los pobres. Pero no todos cumplían con esa ley, aunque estaba allí dada. Así que era un riesgo para Ruth, pero de cualquier manera, Noemí estuvo de acuerdo con los planes de Ruth. Aunque ni Noemí ni Ruth lo sabían, Dios iba preparando el camino. Miren cómo leemos en el versículo, dice, y aconteció. No dice por casualidad Ruth fue a parar a los campos de Booz. No dice afortunadamente. No dice quiso el destino. La historia la hace Dios. Y Él va concatenando cada uno de los acontecimientos para que se cumpla su voluntad. La mano de Dios está en la historia del hombre. La vida de los hombres está en las manos de Dios. Aún de aquel pueblo rebelde y contradictor. Ruth estaba entonces en los planes de Dios. Ruth entraba en los planes de la historia de la redención. Así que Ruth se presentó en los campos de Booz. En ese momento para ella simplemente Booz era un hombre rico, uno de los hombres más ricos de Belén, sin saber que este era pariente de Elimelec, marido de Noemí su suegra, y que según la ley mosaica podía redimir las propiedades y restaurar el nombre de Elimelec. Vamos a ver en qué consistía la redención en el siguiente capítulo, el capítulo 3. Mientras Ruth estaba recogiendo las espigas que se caían, Booz llegó a sus campos. Booz llegó a sus campos y notó la presencia de la joven moabita. Y se le informó que era Ruth, la nuera de Noemí. Ahora, el hecho de que Ruth, y subrayo, hubiera escogido vivir bajo los términos del pacto, ¿recuerdan? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esto era algo muy importante para un pueblo y en este caso para Booz. Ruth hubiera escogido, el hecho de que hubiera escogido vivir bajo los términos del pacto y en la comunidad del pueblo del pacto. Yo no sé cuándo, hermanos, vamos a recapacitar del impacto, del peso, del significado y de la amplitud de aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo: mi madre, mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Este es nuestro pueblo, hermanos. Esta es nuestra familia. Es aquí donde Dios nos los colocó. Es aquí donde los llamó a cada uno de ustedes y no está aquí por casualidad. Entiéndalo esto de una vez. No está aquí para calentar bancas. A lo mejor está más cómodo su mullido sillón y puede prender el calefactor. No. Tiene un oficio y una tarea especial. Busque y espere oportunamente ese llamado de Dios, porque vendrá, y no lo dude. Y hay de usted
si como Elimelec sale huyendo, o como Jonás, sí señor, ahorita voy, y ustedes saben, sí fue, pero en la dirección diametralmente opuesta. Vos quedó impresionado. Dejar la familia, hermanos, dejar la patria, dejar incluso la religión, ¿por qué no decirlo así? Hermanos, no es una decisión fácil de hacer. Y esto es entonces lo que había impresionado a vos. Y en consecuencia, Dios le prometió libertad en sus campos. Era extranjera, pero él dice, recoge espigas de mis campos. Pero no perdamos de vista, tomen nota, Ruth era una mujer joven, codiciable y perseguible, viuda y pobre. Y no faltaría entonces algún acomedido que quisiera aprovecharse de ella y decirle, yo te ayudo. Por eso vos ordenó que nadie la moleste. De inmediato, la protección que Dios le dio a través de vos. El versículo que leímos es muy claro y redundante en su última parte. Dice, tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esto es muy importante. ¿Bajo qué alas te proteges? ¿Tu seguro de vida de gastos mayores? Cuando uno llega, le leen las letras chiquitas y resulta de que eso no cubría el contrato. Bajo el seguro de su automóvil, cuando choca usted, le enseñan las letras chiquitas y resulta de que su seguro no cubría eso. Pero Ruth había venido bajo las alas, bajo la protección de Dios. Y Dios entonces estaba moviendo los acontecimientos para que Ruth, como dice el salmista, Dios es Dios de viudas y Padre de huérfanos. Bajo las alas de Dios nadie va a sufrir. Bajo las alas de Dios todo aquel que se refugia en Él tiene la segura protección de Dios. Ruth, ante esto, se mostró sorprendida por la amabilidad de un desconocido, un hombre rico, y que siendo ella extranjera y pobre, ni siquiera en sus campos pudiera permitir estar. Era extranjera, sencillamente. No pertenecía a la familia, no pertenecía a la nación. ¿Sí? Pues vean ustedes las corretizas que les dan a nuestros mexicanos allá en Estados Unidos. ¿Sí? Pero vos honraba el pacto del Señor y sabía que la ley alcanzaba aún a los extranjeros. A los extranjeros, dice la Escritura, no molestarás. Además, vos le confesó que estaba realmente impresionado por el hecho de haber dejado a su familia y a su país para acogerse a las promesas del pacto y vivir entre el pueblo del pacto. Tan impresionado quedó que le invitó a comer de la comida de él y de sus empleados, y le dio más de lo que ella podía comer. También ordenó a sus criados, hay como que no queriendo, no dejen caer una espiga, ¿no? O sea, no solo los granos que se había que, sino dejen caer manojos para que ella lo recoja. Y por añadidura, ¿sí?, dijo, déjenle caer a propósito algunas gavillas para Ruth.
cómo había actuado Dios en el corazón de Booz para favorecer a Ruth. Era Dios, no era Booz de mutuo propio. Dios tocando el corazón de Booz para que protegiera a su hija, que sería de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ver en el capítulo 4. Esa noche, Ruth se puso a desgranar lo que había espigado y regresó a su casa con su suegra. Le llevó parte de la comida y parte de la cebada que había recogido. Hermanos, esto suena así como para nosotros decir, ay, le llevó sobras. No, tomé nota, lo separó y dijo, esto es para mi suegra. Se acordó y no dijo como algunos otros, comiendo mis dientes para que se queden sin nada mis parientes. Pensaba en su familia, no el hijo grandote de la casa que llega y ¡pum!, arrasa con todo el refrigerador y no sabe si sus hermanos que todavía no llegan ya comieron. ¿Sí? Se acordó de su suegra, que quién sabe si había comido. ¿Nos acordamos nosotros de los pobres? ¿Nos acordamos de nuestros parientes? Tenemos parientes también en desgracia. Tenemos, el Señor nos pone a veces en esa circunstancia de ayudar a nuestros propios parientes. Y en esos momentos a veces nos volvemos ojos de hormiga, porque teníamos que pagar la letra de acá, porque teníamos que pagar el abono de allá, y vamos a encontrar un sinnúmero de justificaciones. Así que, hermanos, llevó entonces Ruth, comida a su esposa, a su suegra, y llevó también lo que había desgranado. Noemí, cuando supo en los campos de quién había estado, mayúscula fue su sorpresa. Y entonces, en ese momento, Noemí pudo percibir la misericordia de la gracia de Dios. Él, en su providencia divina, no la fortuna, no la suerte, no la casualidad, sino la providencia divina hizo que Ruth llegara a los campos de uno de los parientes más cercanos de Elimelech. Y por lo tanto, Noemí pensó en su probable redentor. Cuando vivimos de las promesas de Dios, cuando estamos al pendiente de las Escrituras, cuando leemos estas Escrituras con ahínco y con amor, nos damos cuenta que los acontecimientos no son fortuitos, sino que vamos viendo una a una las promesas de nuestro Dios, cómo se van cumpliendo. Y no le damos crédito a la casualidad. En su interior, Noemí se quedó conmovida. Ella recordaba cómo había salido de su pueblo, de su familia, cómo no había creído en las promesas de Dios, nuestro Padre. Le dio la espalda a Dios como Pedro se la dio a su maestro y se fue. Ahora ve que a pesar de esa alta traición, Dios todavía ve esa luz y empieza a brillar de que el Señor todavía tenía misericordia de ella. Inmerecida, por supuesto, porque había abandonado a su pueblo. ¿Se acuerdan en la resurrección? El Señor, cuando resucita, les dice a las mujeres: vayan y díganle a los discípulos. Y díganle a Pedro. Ustedes saben por qué. Pedro había traicionado a su maestro y sabía que no era digno del perdón. Pero nuestro Señor quería asegurarle: yo te he perdonado. Y no fue una, sino varias veces que le recomendó: y díganle a Pedro. Y díganle a Pedro. Porque Dios quiere que usted vea todos los días
y en todo momento y cada vez que usted respira, que lo hace por la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros sabe lo que va a acontecer un segundo después. Nadie. Por eso, en cada momento nosotros debemos volver hacia Dios y ver cuán grande es su misericordia. Ruth había abandonado a su pueblo, la tierra que era la heredad de Dios para sus hijos. También había abandonado a su familia, y ahora Noemí podía comprender lo que dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. También Pablo nos recuerda lo siguiente: si Dios por nosotros, contra nosotros, ¿por qué entonces nos falla la fe, hermanos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué somos tan traidores a nuestro Padre? ¿Por qué no creemos en sus promesas? Ese salmista dijo: joven fui, envejecido, y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. Dios no ha defraudado a nadie. Es nuestra ceguera la que nos ha alejado de Dios. Cuando Noemí vio esto, Noemí veía la posibilidad de que Booz fuera quien restaurara el nombre de la familia. Cuando Noemí tomó la decisión de volver a Belén, creía que no le quedaba esperanza alguna. Tal vez, no dice esto la Escritura, tal vez a lo mejor decía: por lo menos moriré en mi tierra. Pero ahora miraba un nuevo amanecer y esperaba en Dios, el único que puede renovar nuestra esperanza. ¿Quién de nosotros en un día nublado se atrevería a decir: no hay sol? ¿Quién? Porque aunque esté nublado, nosotros sabemos que detrás de esas nubes está el sol, aunque no lo vemos. ¿Por qué entonces ante los problemas, hermanos, desmayamos? Se nos vuelven las patas como de hilo. Nos desesperamos, y lo triste es que hay personas que llegan incluso hasta el suicidio por ignorar y no confiar. Y no solo por ignorar, porque a veces por no confiar en las promesas del pacto. Así que, hermanos, concluyamos con esto. Tomemos nota. Dios es un Dios del pacto. Se comprometió y cumple. Él no olvida sus promesas. Guárdelo en su corazón, hermano. Sus promesas no caen al suelo. Usted es su hijo. Usted es su hija apreciada, su hijo apreciado. Dios está trabajando. Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabe lo que usted quiere. Siga agonizando en oración. Dios responderá. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nuestros hijos. Hay esperanza para nuestros nietos. Hay todavía esperanza para las futuras generaciones de creyentes, hasta que venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No desmayemos. Sigamos orando por nosotros, por nuestros parientes que viven lejos de la ciudadanía del reino, sin Dios y sin esperanza. Siga orando por ellos. Jóvenes, señoritas, tomen nota. Quiero que tengan presente esto. Dios actúa por medio de su providencia. No desesperen.
Cuidado con los trabajos que nos alejan de Dios, de la familia y aún hasta de los buenos amigos. Yo temblé y sudé cuando uno de mis hijos me dijo: me voy al colegio del aire a estudiar para piloto. Se iba a alejar de su iglesia, se iba a alejar de su familia, etcétera y etcétera. Jóvenes y señoritas, escúchenme con atención. Cuidado con pretender darle la ayudadita a Dios. Cuidado con pretender darle una manita a Dios. Cuidado, hermanos. No hagamos lo que Sara, que en su desesperación, al no ver cumplida, según ella, las promesas de Dios, dijo: bueno, hay que darle su ayudadita a Dios. Y le arrima a Agar, a su esposo. Cuidado, cuidado. Dios actúa secreta y silenciosamente, pero ciertamente Dios no está ni pasivo ni indolente. Sabe lo que necesitas, joven. Sabe lo que necesitas, señorita. Sabe lo que necesita, hermano y hermana. Y Él en su tiempo y a su manera, escuche esto, a su manera, no a la nuestra, a su manera, Él nos lo dará. No caigamos en el error de Sara, de tratar de ayudarle a Dios con nuestros propios recursos. Solo cumplamos su voluntad. Solo confiemos en sus promesas y Él hará. Maranata, el Señor viene. Oremos. Señor, tú sabes cuántas veces te hemos pedido esto, te hemos pedido aquello, te hemos pedido lo otro, pero no hemos dicho: hágase tu voluntad. Y hemos obrado según nuestros impulsos, según nuestros instintos. Hemos tenido que pagar cara nuestra osadía. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Pero yo aún abrigo esperanza en mi corazón. Aún confiamos en que tú estás escuchando nuestras oraciones y las necesidades particulares de cada uno de nuestros hermanos. Oye su clamor, oh Padre. Oye su gemido. Oye su lamento. Inclina tu oído a tu iglesia, Señor, que clama a ti por aquellas cosas que tú sabes que necesita. Por nuestros hijos, por nuestros jóvenes y nuestros niños. Guárdalos en tu regazo, Señor, y ayúdanos a enseñarles a confiar en tus promesas. Padre, que esta temporada nosotros seamos ejemplo y reto de fe para toda esa raza caída, Señor, que se apresta a celebrar, pero a celebrar sus gustos y sus cuerpos, y no a celebrar tu maravillosa gracia. Señor, coge a tu iglesia bajo tus alas y que demos testimonio de que el Mesías ya llegó y que el Mesías volverá. Amén.